Bienvenidos nuevamente al Laboratorio de Edafología de la Universidad Rural de Guatemala. En este caso abordaremos la parte teórica de la práctica número 5 y la práctica número 6. La práctica número 5 consiste en el potencial de hidrógeno y sus implicaciones. El potencial de hidrógeno se define como el pH en una escala del valor de 0 a 14. Bien. El valor 0 a 6 normalmente se le considera ácido, mientras el valor 7 es un valor neutro y el valor 8 al 14 son valores alcalinos. Comúnmente aquellos que tienen mayor repercusión en la productividad es los valores muy bajos o muy altos. En este caso, entonces los valores 0, 1 y los valores 0, 1, 2 y 3 serían los valores con mayor acidez, mientras los valores 12, 13 y 14 serían los muy alcalinos. En el caso de la productividad, aquellos valores de pH que estén cercano al valor 7 son los que tienen mejor productividad. Las formas de medirlo está por medio del pHímetro, que es un instrumento de laboratorio, el cual puede introducirse directamente en el suelo húmedo o en una solución acuosa para poder ser medido. O pueden existir los indicadores naturales. Algunas herbáceas o plantas espontáneas pueden crecer en algunos suelos con alta acidez o alta alcalinidad, lo cual permite identificar fácilmente si un suelo es altamente ácido o altamente alcalino. Como ya lo hemos dicho, esto es importante para identificar qué tan productivo puede ser un suelo. Además de eso, tenemos el colorímetro de pH, que es un papel el cual reacciona eh, con un medio acuoso y este permite identificar con un cambio de coloración en este papel especial si este suelo es ácido, neutro o alcalino. ¿Por qué es importante? Porque el potencial de hidrógeno, pues como anteriormente lo decíamos, va a ser un ingrediente a tomar en cuenta a la hora de saber si un suelo es altamente productivo o no. Este va a variar dependiendo de la especie. En este caso tomamos el ejemplo de un césped y en el caso del césped el valor ideal es 6.2 a 7. Los valores bajos vamos a darnos cuenta que van a tener una baja productividad y los valores altos van a ser también causantes de una baja productividad. Por eso mismo es importante conocer el tipo de pH ideal para la producción. Tenemos visualmente el papel pH. Como mencionaba anteriormente, va a tener un cambio de coloración dependiendo del medio acuoso en el que se agregue y su valor va a ser de 0 a 13. Y ahí visualmente podemos identificar qué tipo de pH se tiene en el suelo después de colocarlo en un medio acuoso. También se puede hacer una prueba casera, la cual es bastante útil, en el cual para identificar un suelo ácido se agrega suelo en un medio acuoso, en este caso agua, suelo más agua, y se le agrega una cantidad indicada de bicarbonato de sodio. Si en este caso empieza a despedir gas o dióxido de carbono, eso quiere decir de que ese suelo es ácido. En caso este suelo no reaccione, puede ser alcalino. Sin embargo, para validar ese resultado, podemos hacer ese mismo proceso, pero con vinagre, es decir, suelo
más una cantidad específica de vinagre, y si existe una reacción, entonces estamos ante un suelo alcalino. En caso el suelo en estas dos pruebas no genere ningún resultado, eso quiere decir que no despida dióxido de carbono en ninguno de ambas mezclas, entonces estamos ante un suelo neutro. Bien, entonces esta manera de identificarlo es una manera casera y rápida. Además de eso, la cantidad de gas que vaya a ser despedida va a ser correlacional a la cantidad de acidez o alcalinidad que se tenga. Es decir, si se le agrega bicarbonato de sodio y se genera una gran cantidad de espuma, entonces este suelo es altamente ácido. Si se le agrega vinagre y también produce una gran cantidad de espuma, entonces ese suelo es altamente alcalino. ¿Para qué en este caso nos sirve? Pues acá podemos ver un ejemplo de los elementos químicos que necesita el suelo y que van a estar muy codependientes del pH que se tenga. En este caso, si el pH del suelo favorece la disponibilidad de nutrientes en la planta, va a ser adecuado. Mientras que un pH, como anteriormente se mencionaba, altamente ácido o altamente alcalino, pues va a generar que ciertos elementos con gran importancia vayan a no estar disponibles para los procesos que se necesitan en la planta. Bien, en este caso se pueden ver el nitrógeno, fósforo y potasio, que son macronutrientes, siendo bastante útiles cuando se tiene un pH 7. Sin embargo, se ve un decaimiento cuando el pH llega, por ejemplo, a 6 y 5. Entonces, estos nutrientes, aunque estén disponibles en el suelo, la planta no lo va a poder, no van a estar disponibles para la planta. Estarán en el suelo, pero no disponibles para la planta. Bien, caso contrario, en el caso de el pH, por ejemplo, de valor 10, vamos a ver de que el nitrógeno es el que se limita, también el hierro y el manganeso, cobre y zinc y el aluminio. Con esto podemos concluir de que aunque exista una gran cantidad de abonificación al suelo, tanto orgánica o químico-sintética, no importará si no se tiene un buen equilibrio del pH. Para esto es de que sirve conocer y comprender el pH del suelo. Acá tenemos una pequeña tabla donde se identifica el tipo de cultivo y el intervalo de pH que se tiene ideal para cada uno de ellos, concediendo los mínimos y máximos, y pues el intermedio entre esos valores sería el ideal. Por ejemplo, podemos tomar a la lechuga, la cual tiene un valor de mínimo de 5 de pH a un valor máximo de 7 de pH. Por lo tanto, resiste en cierta parte la acidificación del suelo. Y también podemos ver algunos otros ejemplos, en este caso el pimiento, ¿verdad? Y con un valor de mínimo de 7 y un valor máximo de 8.5. Por lo tanto, el pimiento prefiere un valor de pH alcalino, y así sucesivamente podemos identificar cómo va variando el intervalo de pH según lo que se necesita del cultivo, y para eso es importante su conocimiento. Otro concepto que vamos a ir viendo o desarrollando al momento de pasar a la práctica y desarrollar el análisis de suelo, un análisis del suelo, va a ser la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico va a ser la suma de todos los nutrientes del suelo, los cuales a la hora de sumarse van a dar una cantidad adecuada.
entre más grande sea la capacidad de intercambio catiónico, mejor o más saludable va a estar el suelo, porque eso quiere decir que el suelo puede retener los nutrientes, pero al mismo tiempo mantenerlos disponibles para la planta. Entonces, en este caso es una medida para ver la disponibilidad de nutrientes y su contenido en el suelo. Como en la laminía se puede observar, la capacidad de intercambio catiónico, pese a ser una condición química, también está altamente condicionada por las condiciones, el tipo físico del suelo y también por la biodiversidad de los macro y microorganismos que están en el suelo. También está el porcentaje de sodio intercambiable, que este va a ser la suma de todas las sales, y esto permite identificar es un indicador de una problemática pues en crecimiento a nivel mundial, que es la salinidad de los suelos. A la hora de tener una gran cantidad de sales disueltas en el suelo, lo que genera es una indisponibilidad de nutrientes a la planta, lo cual hace que no estén a favor o que la raíz no los pueda absorber, por lo tanto existe una decadencia en el crecimiento. Y de ahí, en este caso, una sal bastante importante a tomarla en cuenta y que puede ser tóxica en niveles pues importantes del suelo va a ser el sodio. Bien, entonces los suelos sódicos también van a tener la posibilidad de intoxicar a la planta, y para eso se hace un estudio y un análisis de suelo químico para identificar cuántas sales pueden haber en el suelo, y a la hora de sumarlas y encontrar el porcentaje de sodio intercambiable. Bueno, esto sería parte de lo que se va a desarrollar, y en la práctica número 6 vamos a identificar la fertilidad del suelo y fertilización y enmienda. Para ello es necesario comprender primero de que los suelos van a necesitar una cantidad adecuada de nutrientes, debido a que la plantación comúnmente absorbe estos nutrientes, por lo tanto deja al suelo sin estos nutrientes que se necesitan, y por lo mismo es de que se busca que cada ciclo productivo se tenga disponibilidad de dichos elementos. ¿Cuáles van a ser los elementos más importantes? En estos se mencionan a los macroelementos fundamentales, en este caso el nitrógeno, el fósforo y el potasio. En realidad las plantas necesitan una gran cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno. Sin embargo, estos elementos mencionados fácilmente los pueden encontrar tanto en el suelo como también en la atmósfera. Sin embargo, el nitrógeno, fósforo y potasio son elementos que difícilmente pueden estar eh, en abundancia, y sobre todo en una productividad, como anteriormente se mencionaba. A la hora de generar la cosecha, parte de esos elementos o macroelementos se pierden al momento de sacar la cosecha. Por lo tanto, cada ciclo se necesita pues un abonado. Bueno, en este caso vamos a ver de que el nitrógeno, una de las implicaciones que tiene, es de que ayuda al desarrollo y formación del tejido de las plantas, parte vital de las proteínas, es el responsable del crecimiento de las plantas, y la parte importante es de que forma parte de la clorofila y los aminoácidos y el ADN de las plantas. Sin embargo, se resalta que en donde tiene mayor implicancia va a ser en los aminoácidos. Esta parte va a ser fundamental e importante a tomar en cuenta. De ahí tenemos el fósforo,
que transforma la energía del sol y los abonos en alimentos para las plantas. Participa en el proceso de fotosíntesis y es responsable de la división celular. Posteriormente tenemos al potasio, activa las reacciones enzimáticas de la planta, es el responsable de la alimentación de frutos, otorga resistencia y vigor contra enfermedades y heladas. Por lo tanto, como se puede ver, estos tres elementos son fundamentales para la productividad agraria. Y además de eso, su equilibrio en los ecosistemas permite que también exista un buen desarrollo tanto de la vegetación natural como exista un equilibrio entre los macro y micro organismos en el suelo. Fuentes comerciales de elementos nutritivos, pues podemos encontrar a cada uno de los que se pueden observar, el sulfato de amonio. Cada uno de ellos a nivel comercial va a tener una condicionante que la concentración la van a encontrar en porcentajes. Bien, en el cuadro se desarrolla cuánto se puede obtener de nutrientes según el tipo de nutriente que se agregue. Está el nombre comercial y la fórmula que se obtiene de cada uno de ellos. Existen en esto aquellos que son elementos nitrogenados, eso quiere decir que son altos en nitrógeno, y también existen los elementos compuestos, aquellos que tienen 3 elementos o más, por ejemplo en este caso el triple 15, triple 17, que serían nutrientes que tienen más de un solo compuesto en la producción. Para poder identificar la cantidad de fertilizantes inorgánicos necesarios, vamos a utilizar esta fórmula que observamos acá en el laboratorio, en donde necesitamos o lo que buscamos es la cantidad de fertilizante inorgánico necesario, la superficie de cultivo a fertilizar, que siempre se maneja en hectáreas, la cantidad del elemento recomendada en la fórmula general de fertilización. Recordemos que cada uno de los cultivos va a tener una cantidad de elementos recomendado y la concentración de la fuente, que esto ustedes lo van a encontrar en el apartado de el abono inorgánico. En este caso, por ejemplo, si nosotros compramos triple 17, las concentraciones van a ser 17 de nitrógeno, 17 de fósforo y 17 de potasio. Bien, entonces ese valor va a ser la concentración de la fuente. Si fuera triple 15, entonces los valores ahí serían 15 de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. Bien, siempre se maneja ese orden a la hora de expresar los macronutrientes en el suelo. Además de eso, también tenemos esta fórmula donde E es la cantidad de macroelementos que están contenidos en la fuente, expresada en kilogramos, y F, que es la cantidad de fuente o fertilizante en kilogramos, y S, que es la superficie de a fertilizar en hectáreas. Bien, y C es la concentración de macroelementos en el fertilizante según su porcentaje. Bien, estas fórmulas nos permitirán calcular claramente cuánto abono químico sintético se va a necesitar para llegar al requerimiento de la planta. Recordemos que la implicación de identificar claramente cuántos nutrientes efectivamente necesita la planta tiene implicaciones tanto productivas como ecológicas, debido a que los abonos inorgánicos no es que sean totalmente dañinos para los ecosistemas, sino que su mala utilización y el sobreuso o el exceso desmedido en algunas plantaciones ha generado un impacto negativo en los ecosistemas. Por lo tanto, comprender cuánto
de estos elementos se necesita idealmente según la superficie y según la cantidad de cultivo, pues va a permitir de que exista un impacto en la productividad positivo, generando una mejor ganancia económica, al mismo tiempo que se reduce el uso excesivo de fertilizantes, se ahorra el productor una cantidad y de una cantidad de abono, por lo tanto económicamente también existe un impacto positivo y ecosistémicamente estamos disminuyendo el residual de abonos que pueden llegar a las fuentes acuíferas. Bien, con esto llegamos al final. Agradezco el tiempo y el espacio y espero que tengan una buena realización de sus prácticas. Gracias.